La figura de Judas Iscariote ha sido durante siglos el paradigma de la traición en la cultura occidental. Su nombre evoca imágenes de oscuridad, engaño y la más vil deslealtad. La narrativa tradicional nos presenta a un hombre que, movido por la codicia o quizás por una ambición mal encauzada, vendió a su maestro y amigo por 30 monedas de plata. Sin embargo, ¿y si esta historia, repetida incansablemente a lo largo de 2 milenios, fuera en realidad una elaborada cortina de humo que oculta una verdad mucho más profunda y perturbadora? Imaginen por un momento que todo lo que creemos saber sobre Judas es, en realidad, el resultado de una interpretación errónea de los acontecimientos, o peor aún, una distorsión deliberada de la verdad. Es concebible que, lejos de ser el villano de la historia, Judas fuera en realidad el héroe trágico, el elegido para cumplir el papel más difícil y crucial en el plan divino de salvación. Esta perspectiva revolucionaria sobre uno de los personajes más vilipendiados de la historia cristiana no es una mera especulación moderna ni una teoría conspirativa sin fundamento. Sorprendentemente, tiene sus raíces en textos antiguos y en interpretaciones teológicas que han persistido a lo largo de los siglos, aunque a menudo relegadas a los márgenes de la ortodoxia. El Evangelio de Judas, un texto gnóstico descubierto en la década de 1970 y publicado en 2006, arroja una luz radicalmente diferente sobre la relación entre Jesús y su supuesto traidor. Según este documento, Judas no actuó por codicia o maldad, sino en obediencia directa a las instrucciones de Jesús. El texto sugiere que Judas era el discípulo más cercano a Jesús, el único capaz de comprender y llevar a cabo la misión divina en toda su complejidad. Podría ser que Judas, lejos de ser un traidor, fuera en realidad el discípulo más leal, dispuesto a cargar con el peso de la infamia eterna para que se cumpliera el plan divino. Esta idea, aunque chocante para muchos, no es tan descabellada como podría parecer a primera vista. Incluso en los evangelios canónicos, encontramos pistas que sugieren una relación más compleja entre Jesús y Judas. Consideremos, por ejemplo, el momento en que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. ¿Por qué no hace nada para evitarlo? Y cuando le dice a Judas, lo que vas a hacer, hazlo pronto, ¿no suena más como una instrucción que como una condena? Estas sutilezas en el texto bíblico han llevado a algunos teólogos y estudiosos a cuestionar la narrativa tradicional. Pero vayamos más allá. ¿Y si Judas no solo fuera un colaborador necesario en el plan divino, sino que su papel fuera aún más crucial? Algunos estudiosos controvertidos han llegado a sugerir que Judas podría haber sido, en realidad, el verdadero Mesías, y que Jesús era su precursor. Esta teoría, aunque extremadamente polémica, se basa en una interpretación alternativa de las profecías mesiánicas y en una lectura radical de los textos gnósticos. Según esta perspectiva, el verdadero Salvador no sería aquel que muriera en la cruz, sino aquel que cargara con el peso del pecado de la humanidad de una manera mucho más profunda y duradera, llevando para siempre la etiqueta del traidor. La idea de que Judas pudiera ser el verdadero Mesías plantea preguntas fascinantes y perturbadoras. ¿Podría ser que la historia del cristianismo, tal como la conocemos, se base en un malentendido fundamental? ¿Es posible que hayamos estado adorando al precursor mientras condenamos al verdadero Salvador? Esta teoría también arroja una nueva luz sobre el suicidio de Judas. ¿Fue realmente un acto de desesperación y remordimiento, o fue el sacrificio final de un Mesías que comprendía que su misión era cargar con el pecado del mundo de la manera más absoluta posible? Por supuesto, estas ideas son altamente controvertidas y van en contra de 2 milenios de teología cristiana establecida. Sin embargo, nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones más básicas y a considerar la posibilidad de que la verdad sea mucho más compleja y matizada de lo que hemos creído hasta ahora. La cuestión de la traición de Judas también nos lleva a un terreno teológico aún más profundo y complejo, la tensión entre el plan divino y el libre albedrío humano. Si la crucifixión de Jesús era necesaria para la salvación de la humanidad,
Como sostiene la teología cristiana, ¿no era entonces igualmente necesaria la acción de Judas? Esta paradoja ha atormentado a teólogos y filósofos durante siglos. Si Judas estaba cumpliendo un papel esencial en el plan divino, ¿cómo podemos considerarlo moralmente responsable de sus acciones? Y si no era moralmente responsable, ¿por qué ha sido condenado tan duramente por la tradición cristiana? Algunos argumentan que Judas actuó por su propia voluntad, motivado por la codicia o la desilusión, y que Dios simplemente utilizó sus acciones para un propósito mayor. Otros sostienen que Judas fue elegido específicamente para este papel, una especie de cordero sacrificial humano, destinado a cargar con la culpa para que se cumpliera la profecía. Pero incluso si aceptamos la versión tradicional de los eventos, las motivaciones de Judas siguen siendo un misterio. ¿Qué podría llevar a un hombre a traicionar a alguien a quien había seguido durante años, alguien a quien presumiblemente amaba y respetaba? Algunas teorías sugieren que Judas estaba desilusionado con Jesús, esperando un Mesías político que liberara a Israel del dominio romano, y no un líder espiritual que hablaba de un reino que no era de este mundo. Otros especulan que Judas intentaba forzar la mano de Jesús, creyendo que al entregarlo a las autoridades, lo obligaría a revelar su poder divino y establecer su reino terrenal. Pero, ¿y si la motivación de Judas fuera aún más profunda y compleja? ¿Y si, en lugar de actuar por codicia o desilusión, Judas estuviera cumpliendo conscientemente un papel que sabía que lo condenaría para siempre, pero que era necesario para la salvación de la humanidad? Esta perspectiva nos lleva a considerar a Judas no como un villano, sino como el más noble y sacrificado de los discípulos. Imaginen el peso de saber que serías recordado para siempre como el traidor, que tu nombre se convertiría en sinónimo de deslealtad, pero aceptar ese destino por un bien mayor. ¿No sería ese el acto más cristiano de todos? La historia de Judas también plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la predestinación. Si su papel en la narrativa de la pasión estaba profetizado, ¿tenía realmente alguna opción? ¿No es injusto condenar a alguien por cumplir un papel que le fue asignado antes de su nacimiento? Estas preguntas nos llevan al corazón de uno de los debates teológicos más antiguos y persistentes, la relación entre la omnisciencia divina y el libre albedrío humano. Si Dios sabía que Judas traicionaría a Jesús, ¿significa eso que Judas estaba predestinado a hacerlo? Y si estaba predestinado, ¿cómo podemos considerarlo moralmente responsable? La idea de que Judas pudiera ser una figura mesiánica también nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión del concepto de salvación. En la teología cristiana tradicional, la salvación viene a través del sacrificio de Jesús en la cruz. Pero, ¿y si la verdadera salvación viniera a través del sacrificio de Judas, no en la cruz, sino en la memoria colectiva de la humanidad? Esta perspectiva nos invita a considerar la posibilidad de que el verdadero acto redentor no fuera la muerte física de Jesús, sino la muerte simbólica de Judas en la conciencia de la humanidad. Al aceptar ser recordado como el traidor por excelencia, ¿no estaría Judas cargando con el pecado de la humanidad de una manera mucho más profunda y duradera que la muerte física de Jesús? Por supuesto, estas ideas son altamente especulativas y van en contra de la doctrina cristiana establecida. Sin embargo, nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza del bien y el mal, el sacrificio y la redención. La historia de Judas, vista desde esta perspectiva, se convierte en un poderoso recordatorio de que las cosas no siempre son lo que parecen. Nos desafía a mirar más allá de las etiquetas simplistas de bueno y malo, y a considerar la posibilidad de que los actos más nobles y sacrificados puedan a veces aparecer superficialmente como los más viles. También nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la fe y la obediencia. Si Judas actuó siguiendo las instrucciones de Jesús, sabiendo que sería condenado por ello, ¿no sería eso la máxima expresión de fe y obediencia? ¿No estaría siguiendo el ejemplo de Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia a Dios?
Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero nos obligan a profundizar en nuestra comprensión de la fe, la moralidad y la naturaleza del plan divino. Nos recuerdan que la verdad a menudo es más compleja y matizada de lo que nos gustaría creer, y que incluso las figuras más vilipendiadas de la historia pueden tener dimensiones ocultas que desafían nuestras suposiciones. En última instancia, la historia de Judas, ya sea que lo veamos como un traidor, un colaborador necesario o incluso como una figura mesiánica, nos desafía a cuestionar nuestras creencias más arraigadas y a considerar la posibilidad de que la verdad pueda ser mucho más profunda y perturbadora de lo que jamás habíamos imaginado. Quizás, al final, la lección más importante que podemos extraer de la historia de Judas no es sobre la traición o la lealtad, sino sobre la complejidad de la condición humana y la profundidad insondable del plan divino. Nos invita a suspender nuestro juicio, a considerar perspectivas alternativas y a reconocer que, a veces, las cosas no son lo que parecen. La próxima vez que escuchemos el nombre de Judas, en lugar de rechazarlo automáticamente como el arquetipo del traidor, podríamos hacer una pausa y considerar: ¿y si hubiera más en esta historia de lo que nos han contado? ¿Y si, en lugar de un villano, Judas fuera en realidad un héroe trágico, llevando la carga más pesada de todas para que se cumpliera un plan divino más grande que él mismo? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero al plantearlas, nos abrimos a una comprensión más profunda y matizada no solo de la narrativa bíblica, sino también de la naturaleza de la fe, la moralidad y nuestro lugar en el gran tapiz de la existencia. El Evangelio prohibido, la verdad oculta tras el beso de Judas. En el corazón de la fe cristiana yace una controversia que ha perdurado por 2 milenios, una historia de traición que ha definido la moralidad occidental y ha moldeado nuestra comprensión del bien y el mal. Sin embargo, ¿y si todo lo que creemos saber sobre Judas Iscariote fuera una elaborada mentira, una tergiversación histórica que ha ocultado una verdad mucho más profunda y perturbadora? El llamado Evangelio de Judas, un texto apócrifo descubierto en la década de 1970 y publicado en 2006, ha sacudido los cimientos mismos de la narrativa cristiana tradicional. Este documento antiguo arroja una luz radicalmente diferente sobre la relación entre Jesús y su supuesto traidor, presentando una versión de los eventos que desafía siglos de doctrina establecida y nos obliga a reconsiderar todo lo que creíamos saber sobre la traición más famosa de la historia. Según este controvertido texto, Judas no actuó por codicia o maldad, como se nos ha enseñado durante generaciones, sino en obediencia directa a las instrucciones de Jesús. Esta revelación plantea una pregunta inquietante. ¿Podría ser que Judas, lejos de ser un traidor, fuera en realidad el discípulo más leal, dispuesto a cargar con el peso de la infamia eterna para que se cumpliera el plan divino? A primera vista, esta idea puede parecer blasfema, un intento desesperado de reescribir la historia para exculpar al villano arquetípico de la tradición cristiana. Sin embargo, un examen más detenido revela que esta interpretación no es tan descabellada como podría parecer inicialmente. De hecho, incluso en los evangelios canónicos, aquellos aceptados oficialmente por la Iglesia, encontramos pistas que sugieren una relación mucho más compleja entre Jesús y Judas. Consideremos, por ejemplo, el momento en que Jesús anuncia que uno de sus discípulos lo traicionará. Si Jesús era verdaderamente omnisciente, como sostiene la doctrina cristiana, ¿por qué no hizo nada para evitar esta traición? Más aún, cuando se dirige directamente a Judas y le dice: «Lo que vas a hacer, hazlo pronto», ¿no suena más como una instrucción que como una condena? Estas sutilezas en el texto bíblico han llevado a algunos teólogos y estudiosos a cuestionar la narrativa tradicional y a considerar la posibilidad de que la traición de Judas fuera, en realidad, parte integral de un plan divino más grande. El Evangelio de Judas va aún más lejos, presentando a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más cercano a Jesús, el único capaz de comprender y llevar a cabo la misión divina en toda su complejidad. Según este texto, Jesús le dijo a Judas: «Tú los sobrepasarás a todos».
tú sacrificarás al hombre que me recubre. Esta frase enigmática sugiere que Judas no solo estaba siguiendo órdenes, sino que estaba desempeñando un papel crucial en el plan de salvación, un papel que lo elevaría por encima de los demás apóstoles. Esta perspectiva revolucionaria nos obliga a reconsiderar no solo el papel de Judas, sino la naturaleza misma de la traición y el sacrificio en el contexto de la fe cristiana. Si Judas actuó siguiendo las instrucciones directas de Jesús, sabiendo que sería condenado por ello, ¿no sería eso la máxima expresión de fe y obediencia? ¿No estaría siguiendo el ejemplo de Abraham, dispuesto a sacrificar a su hijo por obediencia a Dios? Más aún, esta interpretación plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del libre albedrío y la predestinación. Si el papel de Judas en la narrativa de la pasión estaba profetizado, ¿tenía realmente alguna opción? Y si no tenía opción, ¿cómo podemos considerarlo moralmente responsable de sus acciones? Estas preguntas nos llevan al corazón de uno de los debates teológicos más antiguos y persistentes, la relación entre la omnisciencia divina y la libertad humana. La idea de que Judas pudiera ser no solo un colaborador necesario en el plan divino, sino posiblemente una figura mesiánica en sí misma, es aún más controvertida. Algunos estudiosos han llegado a sugerir que Judas podría haber sido, en realidad, el verdadero Mesías, y que Jesús era su precursor. Esta teoría, aunque extremadamente polémica, se basa en una interpretación alternativa de las profecías mesiánicas y en una lectura radical de los textos gnósticos. Según esta perspectiva, el verdadero Salvador no sería aquel que muriera en la cruz, sino aquel que cargara con el peso del pecado de la humanidad de una manera mucho más profunda y duradera, llevando para siempre la etiqueta del traidor. Esta interpretación nos invita a considerar la posibilidad de que el verdadero acto redentor no fuera la muerte física de Jesús, sino la muerte simbólica de Judas en la conciencia de la humanidad. Por supuesto, estas ideas son altamente especulativas y van en contra de 2 milenios de teología cristiana establecida. Sin embargo, nos obligan a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza del bien y el mal, el sacrificio y la redención. Nos invitan a considerar la posibilidad de que la verdad sea mucho más compleja y matizada de lo que hemos creído hasta ahora. La controversia en torno al Evangelio de Judas también plantea preguntas importantes sobre la formación del canon bíblico y la naturaleza de la autoridad religiosa. ¿Por qué este texto, y otros como él, fueron excluidos del canon oficial? ¿Quién decide qué textos son inspirados y cuáles no? Es posible que la Iglesia primitiva haya suprimido deliberadamente versiones alternativas de la historia de Jesús que no se ajustaban a su narrativa preferida. Estas preguntas no son meramente académicas. Tienen implicaciones profundas para la fe de millones de personas en todo el mundo. Si el Evangelio de Judas ofrece una versión más precisa de los eventos que rodearon la crucifixión de Jesús, ¿qué significa esto para la doctrina cristiana de la salvación? ¿Cómo afecta nuestra comprensión de la naturaleza de Cristo y su misión en la tierra? Además, la rehabilitación de Judas en este texto apócrifo nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión de la culpa y el perdón. Si Judas actuó por obediencia a un plan divino, ¿no merece ser perdonado, incluso celebrado, en lugar de condenado? Y si podemos perdonar a Judas, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra capacidad de perdonar otras transgresiones, tanto en nuestra vida personal como en la sociedad en general? El Evangelio de Judas también arroja una nueva luz sobre el suicidio de Judas, tal como se relata en los Evangelios canónicos. Si Judas era realmente el discípulo más cercano a Jesús, encargado de la tarea más difícil, ¿por qué se quitó la vida? ¿Fue realmente un acto de remordimiento, como se ha interpretado tradicionalmente, o fue quizás el acto final de sacrificio de un hombre que comprendía que su papel en la historia de la salvación requería que cargara no solo con la culpa de la traición, sino también con el estigma del suicidio?
Esta interpretación nos invita a considerar la posibilidad de que el verdadero sacrificio de Judas no fue su vida física, sino su reputación eterna. Al aceptar ser recordado como el traidor por excelencia, ¿no estaría Judas cargando con el pecado de la humanidad de una manera mucho más profunda y duradera que la muerte física de Jesús? Por supuesto, estas ideas son altamente especulativas y van en contra de la doctrina cristiana establecida. Sin embargo, nos invitan a cuestionar nuestras suposiciones más básicas sobre la naturaleza del bien y el mal, el sacrificio y la redención. Nos desafían a mirar más allá de las etiquetas simplistas de bueno y malo, y a considerar la posibilidad de que los actos más nobles y sacrificados puedan a veces aparecer superficialmente como los más viles. La historia de Judas, vista desde esta perspectiva, se convierte en un poderoso recordatorio de que las cosas no siempre son lo que parecen. Nos invita a suspender nuestro juicio, a considerar perspectivas alternativas y a reconocer que, a veces, la verdad puede ser mucho más profunda y perturbadora de lo que jamás habíamos imaginado. En última instancia, la controversia en torno al Evangelio de Judas y su reinterpretación del papel de Judas Iscariote nos obliga a enfrentar preguntas fundamentales sobre la naturaleza de la fe, la verdad y la autoridad religiosa. Nos desafía a considerar la posibilidad de que nuestras creencias más arraigadas puedan estar basadas en una comprensión incompleta o distorsionada de los eventos históricos. ¿Estamos dispuestos a cuestionar las narrativas que hemos aceptado durante tanto tiempo? ¿Tenemos el coraje de enfrentar la posibilidad de que la verdad pueda ser mucho más compleja y desafiante de lo que nos gustaría creer? Y si aceptamos esta nueva interpretación de Judas, ¿cómo cambia nuestra comprensión no solo del cristianismo, sino de la naturaleza misma del bien y el mal, la lealtad y la traición? Estas son preguntas que no tienen respuestas fáciles, pero que merecen ser consideradas seriamente por cualquiera que busque una comprensión más profunda de la fe cristiana y su lugar en la historia de la humanidad. El Evangelio de Judas, lejos de ser una mera curiosidad histórica, puede ser la clave para desbloquear una comprensión completamente nueva de la narrativa cristiana. Una que desafía nuestras suposiciones más básicas y nos invita a reconsiderar todo lo que creemos saber sobre la naturaleza de la salvación y el papel que cada uno de nosotros está llamado a desempeñar en el gran drama de la existencia humana. El plan divino y el libre albedrío, héroe o peón del destino. La traición de Judas Iscariote no solo ha sido una de las historias más controvertidas del cristianismo, sino también una de las más complejas desde un punto de vista teológico. En el corazón de este dilema se encuentra una cuestión que ha desconcertado a teólogos, filósofos y creyentes durante siglos. ¿Cómo puede coexistir el libre albedrío humano con un plan divino predeterminado? Si la crucifixión de Jesús era necesaria para la salvación de la humanidad, como sostiene la teología cristiana, ¿no era entonces igualmente indispensable la acción de Judas? Y si su papel era esencial, ¿podemos considerarlo moralmente responsable de sus acciones? Esta paradoja no solo desafía nuestra comprensión de la moralidad, sino que también nos obliga a replantearnos la naturaleza misma del libre albedrío y la soberanía divina. Judas no es simplemente un personaje histórico, es el epicentro de un debate que cuestiona los fundamentos mismos de la fe cristiana. En la tradición cristiana, el libre albedrío se presenta como un regalo divino, una facultad que permite a los seres humanos tomar decisiones conscientes y responsables. Según esta doctrina, cada persona tiene la capacidad de elegir entre el bien y el mal, lo que implica que nuestras acciones son auténticamente nuestras y no el resultado de una imposición divina. Sin embargo, esta libertad parece entrar en conflicto con la idea de un Dios omnisciente y todopoderoso que tiene un plan soberano para la humanidad. Si Dios sabía desde el principio que Judas traicionaría a Jesús, ¿podemos realmente decir que Judas actuó libremente? Algunos teólogos han intentado resolver esta tensión argumentando que la presciencia divina no elimina el libre albedrío.
Según esta perspectiva, Dios puede conocer de antemano las elecciones humanas sin interferir en ellas. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, sostenía que aunque Dios conoce todas las acciones futuras, su conocimiento no causa esas acciones. En este sentido, Judas habría actuado con libre albedrío, pero su traición estaba prevista como parte del plan divino. Sin embargo, este argumento plantea más preguntas de las que responde. Si Judas tenía realmente libertad para elegir otro camino, ¿qué habría sucedido con el plan de salvación? ¿Podría haberse cumplido sin su traición? Y si no era posible cumplirlo sin él, ¿podemos realmente decir que tenía una opción? Estas interrogantes nos llevan al núcleo del problema. ¿Fue Judas un agente libre o simplemente un peón en manos de un destino ineludible? La tradición calvinista ofrece una respuesta radicalmente diferente a este dilema. Según esta corriente teológica, Dios no solo conoce todas las acciones futuras, sino que también las determina. En este marco, Judas habría sido predestinado a traicionar a Jesús como parte del plan divino. Esta interpretación refuerza la soberanía absoluta de Dios pero sacrifica cualquier noción significativa de libre albedrío humano. Si Judas fue predestinado a traicionar a Jesús, ¿cómo podemos considerarlo culpable? ¿Es justo condenar a alguien por cumplir un papel que le fue asignado antes incluso de nacer? Por otro lado, algunos teólogos han propuesto una visión más matizada conocida como compatibilismo. Según esta perspectiva, el libre albedrío humano y la soberanía divina no son mutuamente excluyentes, pueden coexistir en un marco en el que las decisiones humanas libres contribuyen al cumplimiento del plan divino. Un ejemplo bíblico frecuentemente citado es la historia de José y sus hermanos en Génesis 50, 20, «Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien». En este caso, los actos maliciosos libres de los hermanos de José se integraron en un propósito mayor diseñado por Dios. Aplicando este modelo a Judas, podríamos argumentar que su traición fue tanto una elección personal como parte del plan divino. Sin embargo, incluso esta interpretación plantea dilemas éticos profundos. Si el acto de Judas fue necesario para lograr un bien mayor, la redención de la humanidad, ¿no debería ser considerado un héroe trágico en lugar de un villano? Esta idea ha llevado a algunos estudiosos a reconsiderar el papel de Judas en la narrativa cristiana. En lugar de verlo como un traidor movido por la codicia o la desilusión, lo presentan como un colaborador necesario en el plan divino. Según esta visión radicalmente diferente, Judas sería una figura redentora dispuesta a cargar con el estigma eterno para cumplir con su misión. El Evangelio apócrifo de Judas refuerza esta interpretación alternativa al sugerir que Jesús y Judas estaban en acuerdo previo sobre el papel que este último debía desempeñar. En este texto gnóstico, Jesús le dice a Judas: «Tú lo sobrepasarás a todos porque sacrificarás al hombre que me recubre». Esta declaración sugiere que lejos de ser un traidor condenado, Judas era el discípulo más leal y valiente, dispuesto a asumir el peso del pecado para cumplir con el propósito divino. Sin embargo, esta perspectiva plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del sacrificio y la redención. Si Judas actuó siguiendo instrucciones divinas y su papel era esencial para la salvación humana, ¿por qué ha sido condenado tan duramente por la tradición cristiana? ¿No merece ser perdonado e incluso celebrado como un héroe trágico? Y si podemos perdonar a Judas por su papel en el plan divino, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión del pecado y la responsabilidad moral? La tensión entre el libre albedrío y el plan divino también nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión del arrepentimiento y el perdón. Los evangelios canónicos nos dicen que Judas se arrepintió profundamente después de traicionar a Jesús. Intentó devolver las 30 monedas de plata y finalmente se quitó la vida en un acto desesperado de remordimiento. Sin embargo, este arrepentimiento no parece haberle otorgado redención en la narrativa cristiana tradicional. ¿Por qué no fue suficiente?
Si su papel era necesario e inevitable dentro del plan divino, ¿no debería haber sido absuelto? Algunos teólogos han sugerido que el suicidio de Judas podría interpretarse como su sacrificio final. Al quitarse la vida después de cumplir su misión divina, podría haber estado asumiendo plenamente las consecuencias de sus acciones y aceptando su destino como parte del plan mayor. Esta interpretación ofrece una visión más compasiva y matizada del personaje de Judas, pero desafía directamente siglos de enseñanza cristiana. En última instancia, la historia de Judas Iscariote nos confronta con preguntas fundamentales sobre nuestra comprensión del bien y el mal, la libertad humana y la soberanía divina. Nos obliga a enfrentar las contradicciones inherentes en nuestras creencias religiosas y a cuestionar nuestras nociones más arraigadas sobre la moralidad y la justicia. ¿Fue Judas un villano movido por intereses egoístas o un héroe trágico atrapado en un destino inevitable? ¿Actuó libremente o fue simplemente una herramienta en manos del destino? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero son esenciales para comprender no solo la figura histórica de Judas, sino también los dilemas éticos y teológicos más amplios planteados por su historia. La narrativa tradicional pinta a Judas como el epítome del mal humano, alguien que traicionó al Hijo de Dios por unas monedas insignificantes. Pero quizás sea hora de reconsiderar esta visión simplista y explorar las complejidades morales y espirituales detrás de sus acciones. Tal vez Judas no sea simplemente un traidor, sino una figura profundamente humana cuya historia refleja nuestras propias luchas con el bien y el mal, la libertad y el destino. Al final del día, tal vez nunca sepamos con certeza si Judas actuó por codicia o por obediencia divina. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue siendo una fuente inagotable de debate e introspección espiritual. Nos invita a cuestionar nuestras creencias más profundas y a reflexionar sobre los misterios insondables del plan divino y nuestra propia capacidad para elegir nuestro destino dentro de él. La figura de Judas Iscariote ha sido durante siglos el epítome de la traición en la cultura occidental. Su nombre evoca imágenes de oscuridad, engaño y la más vil deslealtad. Sin embargo, las motivaciones que llevaron a este hombre a traicionar a alguien a quien había seguido durante años, alguien a quien presumiblemente amaba y respetaba, siguen siendo un misterio que desafía nuestra comprensión y sacude los cimientos mismos de la fe cristiana. La versión tradicional de los eventos nos presenta a un Judas movido por la codicia, un hombre que vendió a su maestro por 30 monedas de plata. Esta interpretación, arraigada en siglos de tradición cristiana, ofrece una explicación simple y conveniente para un acto de traición que de otro modo sería incomprensible. Sin embargo, ¿es realmente tan simple? ¿Puede la codicia por sí sola explicar un acto de tal magnitud y consecuencias tan profundas? Algunos estudiosos sugieren que las motivaciones de Judas eran mucho más complejas y matizadas. Una teoría que ha ganado fuerza en los últimos años propone que Judas estaba profundamente desilusionado con Jesús. Esta perspectiva nos presenta a un Judas que esperaba un Mesías político, un líder carismático que liberaría a Israel del yugo romano y restauraría la gloria del reino de David. En cambio, se encontró con un líder espiritual que hablaba de un reino que no era de este mundo, un mensaje que para muchos judíos de la época resultaba incomprensible e incluso blasfemo. Esta teoría nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión no solo de Judas, sino también de la naturaleza misma del mensaje de Jesús y cómo fue recibido en su tiempo. Es posible que Judas, lejos de ser un simple traidor, fuera en realidad un hombre atrapado entre dos visiones radicalmente diferentes del papel del Mesías. ¿Podría su acto de traición haber sido, en su mente, un intento desesperado de forzar a Jesús a asumir el papel que él y muchos otros esperaban? Otros estudiosos van aún más lejos, sugiriendo que Judas podría haber estado intentando forzar la mano de Jesús. Según esta interpretación, Judas creía que al entregar a Jesús a las autoridades, lo obligaría a revelar su poder divino y establecer su reino terrenal.
Esta teoría nos presenta a un Judas no como un traidor, sino como un discípulo impaciente y mal guiado, cuyas acciones, aunque equivocadas, estaban motivadas por un deseo sincero de ver cumplidas las promesas mesiánicas. Esta perspectiva plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de la fe y la obediencia. ¿Hasta qué punto debemos confiar en nuestras propias interpretaciones de la voluntad divina? Es posible que, en nuestro celo por ver cumplidas nuestras expectativas religiosas, podamos terminar traicionando los mismos principios que creemos defender. Pero quizás la teoría más controvertida y provocadora es la que sugiere que Judas actuó siguiendo instrucciones directas de Jesús. Esta idea, basada en interpretaciones de textos gnósticos como el Evangelio de Judas, presenta a Judas no como un traidor, sino como el discípulo más leal y valiente, dispuesto a cargar con el peso de la infamia eterna para cumplir con el propósito divino. Esta teoría nos obliga a replantearnos todo lo que creemos saber sobre la narrativa de la pasión. Si Judas actuó bajo las órdenes de Jesús, ¿cómo debemos entender entonces su papel en la historia de la salvación? Es posible que, lejos de ser el villano de la historia, Judas sea en realidad una figura trágica, un mártir incomprendido cuyo sacrificio fue tan necesario como el de Jesús mismo para el cumplimiento del plan divino. Estas preguntas no son meramente académicas. Tienen implicaciones profundas para nuestra comprensión de la naturaleza del bien y el mal, el libre albedrío y la predestinación. Si Judas estaba cumpliendo un papel necesario en el plan divino, ¿cómo podemos considerarlo moralmente responsable de sus acciones? Y si no era moralmente responsable, ¿por qué ha sido condenado tan duramente por la tradición cristiana? La complejidad de estas cuestiones se ve acentuada por el hecho de que los evangelios canónicos ofrecen poca información sobre las motivaciones internas de Judas. Los relatos bíblicos se centran en sus acciones, pero nos dejan con poco más que especulaciones sobre lo que podría haber estado pasando en su mente y en su corazón. Esta falta de información ha llevado a algunos a sugerir que la figura de Judas, tal como la conocemos, podría ser en gran medida una construcción posterior, diseñada para servir a propósitos teológicos y narrativos específicos. Es posible que la imagen de Judas como el traidor arquetípico haya sido exagerada o incluso fabricada para proporcionar un contrapunto dramático a la fidelidad de los otros discípulos. Estas preguntas nos llevan a un terreno aún más controvertido. Si la narrativa tradicional sobre Judas es en gran medida una construcción, ¿qué implicaciones tiene esto para nuestra comprensión de la historicidad de los evangelios en general? ¿Hasta qué punto podemos confiar en los relatos bíblicos como registros históricos precisos de los eventos que rodearon la vida y muerte de Jesús? Además, la figura de Judas plantea preguntas incómodas sobre la naturaleza de la predestinación y el libre albedrío. Si su papel en la narrativa de la pasión estaba profetizado, ¿tenía realmente alguna opción? ¿No es injusto condenar a alguien por cumplir un papel que le fue asignado antes de su nacimiento? Estas preguntas nos llevan al corazón de uno de los debates teológicos más antiguos y persistentes, la relación entre la omnisciencia divina y la libertad humana. La historia de Judas también nos obliga a enfrentar nuestras propias nociones de traición y lealtad. En un mundo donde las lealtades políticas, religiosas y personales a menudo entran en conflicto, ¿cómo juzgamos las acciones de aquellos que se ven obligados a elegir entre lealtades en competencia? Es posible que, en algunas circunstancias, lo que parece ser traición desde una perspectiva pueda ser visto como un acto de lealtad desde otra. Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero nos invitan a una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la fe, la moral y nuestra propia capacidad para juzgar las acciones de los demás. Nos desafían a mirar más allá de las interpretaciones simplistas y a considerar la posibilidad de que incluso las figuras más vilipendiadas de la historia puedan tener dimensiones ocultas que desafían nuestras suposiciones. En última instancia, la historia de Judas nos recuerda que la realidad es a menudo mucho más compleja y matizada de lo que nos gustaría creer.
Nos invita a suspender nuestro juicio, a considerar perspectivas alternativas y a reconocer que, a veces, las cosas no son lo que parecen. Quizás, al final, la lección más importante que podemos extraer de la historia de Judas no es sobre la traición o la lealtad, sino sobre la complejidad de la condición humana y la profundidad insondable del plan divino. Nos invita a acercarnos a las narrativas religiosas no con certezas absolutas, sino con una mente abierta y un corazón dispuesto a ser desafiado y transformado. La próxima vez que escuchemos el nombre de Judas, en lugar de rechazarlo automáticamente como el arquetipo del traidor, podríamos hacer una pausa y considerar, ¿y si hubiera más en esta historia de lo que nos han contado? ¿Y si, en lugar de un villano, Judas fuera en realidad un héroe trágico, llevando la carga más pesada de todas para que se cumpliera un plan divino más grande que él mismo? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero al plantearlas, nos abrimos a una comprensión más profunda y matizada no solo de la narrativa bíblica, sino también de la naturaleza de la fe, la moralidad y nuestro lugar en el gran tapiz de la existencia. La figura de Judas Iscariote, el discípulo que entregó a Jesús, ha sido durante siglos objeto de condena y desprecio. Sin embargo, su papel en la narrativa de la pasión plantea preguntas inquietantes que van más allá de la moralidad individual. La traición de Judas no solo es un acto central en el drama cristiano, sino también una ventana hacia uno de los dilemas teológicos más profundos, la relación entre la predestinación divina y el libre albedrío humano. Si Judas estaba destinado a traicionar a Jesús para que se cumpliera el plan divino, ¿podemos considerarlo moralmente responsable? Y si no tenía otra opción, ¿es justo que la tradición lo haya condenado tan duramente? En los textos bíblicos, especialmente en los evangelios canónicos, se deja entrever que la traición de Judas era un evento profetizado. Jesús mismo declara durante la última cena, «El Hijo del Hombre se va según está escrito de él, pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado». Mateo 26, 24. Esta afirmación parece sugerir que la traición era inevitable, parte del plan divino para la redención de la humanidad. Sin embargo, también contiene una advertencia moral dirigida a Judas, lo que introduce una tensión irresoluble. Si su papel estaba predeterminado, ¿cómo puede ser culpable? Esta paradoja nos lleva al corazón del debate sobre la omnisciencia divina y el libre albedrío. Según la doctrina cristiana tradicional, Dios es omnisciente, conoce todo lo que ha sucedido, está sucediendo y sucederá. Esto incluye las decisiones humanas. Pero si Dios sabía desde el principio que Judas traicionaría a Jesús, ¿podía Judas haber actuado de otra manera? Y si no podía, ¿cómo podemos hablar de libre albedrío? Algunos teólogos han intentado resolver esta tensión recurriendo al concepto del compatibilismo. Según esta perspectiva, la presciencia divina y el libre albedrío humano no son mutuamente excluyentes. Dios puede conocer todas las decisiones futuras sin interferir en ellas, su conocimiento no causa esas decisiones. En este marco, Judas habría actuado libremente, pero sus acciones habrían sido previstas por Dios como parte del plan mayor. Sin embargo, este argumento no elimina completamente el problema. Si las acciones de Judas eran necesarias para cumplir con las Escrituras, ¿realmente tenía libertad para elegir otro camino? ¿Y si no la tenía, es justo condenarlo? Otra interpretación más radical sostiene que Judas fue un instrumento consciente en manos de Dios. Algunos textos apócrifos como el Evangelio de Judas presentan una narrativa alternativa en la que Jesús instruye a Judas para que lo entregue a las autoridades. Según este relato gnóstico, Judas no es un traidor sino el discípulo más leal, dispuesto a cargar con el peso de la infamia eterna para cumplir con el propósito divino. Esta visión desafía directamente la narrativa tradicional y plantea preguntas aún más profundas sobre la naturaleza del sacrificio y la redención.
Si aceptamos esta interpretación, entonces Judas no sería culpable en absoluto, sería una figura trágica y heroica cuya traición fue en realidad un acto supremo de obediencia y fe. Pero esta idea también tiene implicaciones perturbadoras para nuestra comprensión del pecado y el castigo. Si Judas actuó siguiendo instrucciones divinas, ¿por qué ha sido condenado por siglos como el arquetipo del mal? ¿Es posible que nuestra interpretación histórica y teológica haya sido injusta? La cuestión se complica aún más cuando consideramos las implicaciones filosóficas del fatalismo teológico. Si todo está predestinado por un Dios omnisciente y omnipotente, entonces no solo las acciones de Judas sino todas nuestras decisiones estarían determinadas desde antes de nuestro nacimiento. Esto socava cualquier noción significativa de responsabilidad moral. Si Judas estaba destinado a traicionar a Jesús porque así lo requería el plan divino, entonces su papel es similar al de un actor siguiendo un guión prescrito. Pero si esto es cierto, ¿qué sentido tiene hablar de culpa o mérito? El filósofo medieval Moisés Maimónides abordó este dilema señalando que si Dios conoce todas nuestras acciones futuras con certeza absoluta, entonces esas acciones deben ocurrir necesariamente tal como Él las conoce. Esto parece eliminar cualquier posibilidad real de elección libre. Sin embargo, otros pensadores han argumentado que el conocimiento previo divino no implica causalidad. Dios puede saber lo que haremos sin forzarnos a hacerlo. Esta distinción puede parecer sutil, pero es crucial para quienes intentan reconciliar la omnisciencia divina con el libre albedrío humano. En el caso específico de Judas, esta tensión adquiere una dimensión emocional y espiritual adicional debido a las consecuencias eternas atribuidas a su acto. Según algunos pasajes bíblicos como Juan 5 y 12, ninguno se perdió sino el hijo de perdición. Parece implicarse que Judas estaba condenado desde el principio. Pero si esto es cierto, surge una pregunta inquietante. ¿Es compatible esta condena previa con la justicia divina? ¿Cómo puede ser justo castigar eternamente a alguien por cumplir un papel necesario en un plan divino? Algunos teólogos han intentado suavizar esta aparente injusticia sugiriendo que aunque Judas estaba destinado a traicionar a Jesús, su condena eterna no era inevitable, podría haberse arrepentido y buscado perdón después del acto. Sin embargo, los relatos evangélicos nos dicen que en lugar de buscar redención, Judas se quitó la vida en un acto desesperado de remordimiento, Mateo 27, 3-5. Este final trágico ha sido interpretado como una señal tanto de su culpa como de su incapacidad para aceptar la gracia divina. Pero incluso aquí surgen preguntas inquietantes. Si Judas estaba tan abrumado por el remordimiento que no pudo buscar perdón, ¿no es esto también parte del plan divino? ¿Y si su incapacidad para arrepentirse fue predestinada tanto como su traición? Estas preguntas nos llevan al límite mismo de nuestra comprensión teológica y filosófica. La figura de Judas también plantea cuestiones sobre nuestra propia capacidad para juzgar las acciones humanas en contextos complejos e inciertos. En un mundo donde las lealtades políticas, religiosas y personales a menudo entran en conflicto, ¿cómo juzgamos las acciones de aquellos que parecen actuar contra nuestros valores pero podrían estar cumpliendo un propósito mayor? La historia de Judas nos desafía a considerar la posibilidad de que nuestras nociones simplistas de bien y mal puedan ser inadecuadas para captar toda la complejidad moral y espiritual del mundo. En última instancia, quizás nunca sepamos con certeza si Judas actuó por elección propia o fue simplemente un peón en manos del destino divino. Pero su historia sigue siendo una fuente inagotable de debate e introspección espiritual porque nos obliga a enfrentar preguntas fundamentales sobre nuestra propia libertad y responsabilidad en un universo gobernado por fuerzas más allá de nuestra comprensión. La sombra de la predestinación proyectada por Judas Iscariote no solo oscurece su figura histórica sino también nuestra propia visión del bien y el mal, del juicio y la redención. Nos invita a reflexionar sobre los misterios insondables del plan divino y nuestra capacidad limitada para comprenderlo plenamente.
Al hacerlo, nos desafía a mirar más allá del juicio fácil y a buscar una verdad más profunda e incómoda sobre nosotros mismos y nuestro lugar en ese gran drama cósmico llamado existencia humana. La historia de Judas Iscariote no solo es una de las más conocidas del cristianismo, sino también una de las más trágicas y complejas. Su traición a Jesús, seguida por su desesperación y suicidio, ha sido interpretada a lo largo de los siglos como un símbolo del mal, la deslealtad y la caída humana. Sin embargo, detrás de esta narrativa aparentemente simple se esconde un drama humano y teológico que plantea preguntas inquietantes sobre el remordimiento, el perdón y la naturaleza misma del pecado. Independientemente de las motivaciones que llevaron a Judas a entregar a Jesús, lo que resulta innegable es que sintió un profundo remordimiento por sus acciones. Los evangelios nos cuentan que, tras darse cuenta de la gravedad de lo que había hecho, intentó devolver las 30 monedas de plata a los líderes religiosos y confesó: «He pecado, porque he traicionado sangre inocente». Mateo 27, 4. Este acto de arrepentimiento, aunque tardío, revela una dimensión humana en Judas que a menudo se pasa por alto. No era simplemente un villano unidimensional, era un hombre atrapado en una red de decisiones equivocadas y consecuencias devastadoras. El remordimiento de Judas culminó en su suicidio, un acto final que ha sido interpretado de diversas maneras a lo largo de la historia. Para algunos, este desenlace es la prueba definitiva de su maldad. Según esta visión, al quitarse la vida en lugar de buscar el perdón divino, Judas rechazó la redención ofrecida por Dios. Sin embargo, otros ven su suicidio como un acto trágico de desesperación, el reflejo de un hombre incapaz de soportar el peso abrumador de su culpa. La pregunta central que surge aquí es si el remordimiento de Judas fue suficiente para redimirlo. En la teología cristiana, el arrepentimiento no se limita a sentir culpa o tristeza por los propios actos, implica un cambio profundo en el corazón y la mente, un alejamiento del pecado y un acercamiento a Dios. Aunque Judas reconoció su pecado y trató de deshacer sus acciones devolviendo el dinero, no parece haber buscado activamente el perdón divino. Esto ha llevado a muchos teólogos a concluir que su remordimiento no se transformó en un arrepentimiento genuino. Sin embargo, esta interpretación plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza del perdón divino. Si Dios es verdaderamente misericordioso y omnisciente, ¿no habría entendido el dolor y la desesperación que llevaron a Judas a quitarse la vida? ¿Es posible que incluso en ese acto final haya habido una súplica silenciosa por redención? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero nos invitan a reconsiderar nuestras nociones tradicionales sobre el pecado y el perdón. El remordimiento de Judas también nos obliga a reflexionar sobre la relación entre culpa y responsabilidad. Aunque sus acciones fueron indudablemente condenables, ¿podemos culparlo completamente si su papel estaba predestinado dentro del plan divino? Si Judas era necesario para que se cumpliera la pasión y resurrección de Jesús, ¿es justo que cargue con toda la culpa? Esta paradoja ha desconcertado a teólogos durante siglos y sigue siendo una fuente constante de debate. Algunos argumentan que Judas fue víctima tanto de sus propias decisiones como del sistema religioso y político en el que se encontraba. Después de todo, los líderes religiosos que aceptaron su traición no mostraron ningún interés en su remordimiento ni ofrecieron orientación espiritual cuando él intentó devolverles las monedas. Su respuesta fría e indiferente: ¿a nosotros qué nos importa? Allá tú. Mateo 27, 4, refleja una falta total de compasión hacia un hombre claramente destrozado por sus acciones. Este rechazo probablemente profundizó su desesperación y lo empujó hacia su trágico final. La figura de Judas también plantea preguntas sobre cómo tratamos a aquellos que cometen errores graves pero muestran arrepentimiento. En nuestras propias vidas, ¿somos rápidos para condenar o estamos dispuestos a ofrecer segundas oportunidades?
La historia de Judas nos desafía a considerar cómo manejamos el remordimiento ajeno y si somos capaces de extender gracia incluso en las circunstancias más difíciles. Otro aspecto controvertido del peso emocional que cargó Judas es cómo se compara con las acciones de Pedro, otro discípulo que también traicionó a Jesús al negarlo 3 veces. A diferencia de Judas, Pedro buscó activamente el perdón después de su traición y fue restaurado por Jesús tras la resurrección. Esta comparación ha llevado a muchos a preguntarse si las diferencias en sus destinos reflejan más nuestras interpretaciones humanas del arrepentimiento que cualquier juicio divino. ¿Es posible que hayamos sido demasiado rápidos para condenar a Judas mientras celebramos la redención de Pedro? ¿Y qué dice esto sobre nuestra capacidad para comprender verdaderamente el alcance del amor y perdón divinos? Estas preguntas son profundamente incómodas porque nos obligan a confrontar nuestras propias limitaciones morales y espirituales. El suicidio de Judas también plantea cuestiones teológicas más amplias sobre cómo entendemos este acto dentro del cristianismo. Durante siglos, el suicidio ha sido considerado un pecado grave dentro de muchas tradiciones cristianas porque implica una renuncia al don divino de la vida. Sin embargo, esta perspectiva no siempre tiene en cuenta las complejidades emocionales y psicológicas detrás del acto. En el caso de Judas, ¿podemos realmente culparlo por sucumbir al peso abrumador de su culpa cuando parecía no tener ningún apoyo ni esperanza? Algunos teólogos contemporáneos han sugerido que deberíamos reconsiderar nuestra postura hacia el suicidio en contextos como este. En lugar de verlo exclusivamente como un acto condenable, podríamos interpretarlo como una expresión extrema del dolor humano y una súplica silenciosa por misericordia divina. Si adoptamos esta perspectiva más compasiva, ¿es posible imaginar un escenario en el que incluso Judas pueda haber encontrado redención después de su muerte? La figura trágica de Judas Iscariote sigue siendo un espejo inquietante para nuestra propia humanidad. Nos obliga a enfrentar preguntas difíciles sobre cómo manejamos la culpa, cómo buscamos perdón y cómo tratamos a aquellos que han caído en desgracia. También nos desafía a reconsiderar nuestras nociones tradicionales sobre el bien y el mal, especialmente cuando se enfrentan con las complejidades emocionales e inevitabilidades teológicas. En última instancia, quizás nunca sepamos con certeza si Judas fue condenado eternamente o si encontró algún tipo de paz después de su muerte. Pero lo que sí sabemos es que su historia sigue siendo una fuente poderosa e inagotable para reflexionar sobre los misterios insondables del pecado, el perdón y la redención. Tal vez sea hora de mirar más allá del juicio fácil hacia una comprensión más profunda y matizada tanto del papel histórico como espiritual que desempeñó Judas Iscariote. Al hacerlo, podríamos descubrir no solo nuevas perspectivas sobre uno de los personajes más vilipendiados del cristianismo, sino también lecciones valiosas sobre nuestra propia capacidad para enfrentar nuestros errores con humildad y buscar reconciliación incluso en las circunstancias más oscuras. Quizás sea momento de detenernos y reconsiderar nuestra visión de Judas Iscariote. Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de traición, un símbolo universal del mal y la deslealtad. Sin embargo, ¿y si esta narrativa, tan arraigada en la tradición cristiana, no fuera más que una interpretación superficial de una historia mucho más compleja? ¿Y si Judas no fuera simplemente un villano unidimensional, sino una figura trágica atrapada en una red de profecía, predestinación y decisiones humanas que lo superaron? La idea de redimir a Judas no es nueva, pero sigue siendo profundamente controvertida. Su historia está cargada de emociones y preguntas que desafían las bases mismas del pensamiento cristiano. ¿Puede alguien ser condenado por cumplir un papel necesario en el plan divino? ¿Es posible que Judas haya sido más víctima que verdugo? Estas preguntas no solo nos llevan a reflexionar sobre su figura, sino también sobre temas más amplios como la moralidad, el libre albedrío y la naturaleza del plan divino. Para entender esta perspectiva alternativa, es necesario examinar el contexto en el que Judas vivió y actuó.
Era un hombre que caminó junto a Jesús durante años, presenció milagros y escuchó enseñanzas que desafiaban las normas religiosas y sociales de su tiempo. Sin embargo, a pesar de estar tan cerca de la verdad encarnada, Judas tomó la decisión de entregar a su maestro por 30 piezas de plata. Este acto ha sido interpretado tradicionalmente como un ejemplo extremo de codicia y maldad. Pero, ¿es esta la única explicación posible? Algunos estudiosos sugieren que Judas pudo haber estado profundamente desilusionado con Jesús. En una época en la que muchos esperaban un Mesías político que liberara a Israel del dominio romano, el mensaje espiritual de Jesús sobre un reino que no es de este mundo pudo haber resultado desconcertante e incluso frustrante para aquellos que buscaban una liberación inmediata y tangible. Esta desilusión podría haber llevado a Judas a actuar no por codicia, sino por desesperación o incluso por convicción equivocada. Otra teoría igualmente provocadora es que Judas intentó forzar la mano de Jesús. Según esta interpretación, al entregar a su maestro a las autoridades religiosas, Judas esperaba provocar una reacción divina que revelara el verdadero poder mesiánico de Jesús y estableciera su reino terrenal. Si esto fuera cierto, entonces su traición no sería tanto un acto de maldad como un error trágico basado en expectativas mal entendidas. Sin embargo, estas explicaciones palidecen ante una posibilidad aún más radical, que Judas actuó bajo las instrucciones directas de Jesús. Esta idea se encuentra en textos apócrifos como el Evangelio de Judas, donde se presenta al traidor no como un villano, sino como el discípulo más leal y valiente. Según este texto gnóstico, Jesús confió en Judas para llevar a cabo el acto más doloroso pero necesario, entregarlo para que se cumpliera el plan divino. En esta narrativa alternativa, Judas no es un traidor, es un héroe trágico dispuesto a cargar con el peso eterno del desprecio humano para cumplir con un propósito mayor. Esta perspectiva nos obliga a replantearnos todo lo que creemos saber sobre la narrativa cristiana. Si Judas realmente actuó bajo las órdenes de Jesús, entonces su papel en la pasión no fue el de un antagonista, sino el de un colaborador esencial. Esto plantea preguntas inquietantes sobre nuestra comprensión del pecado y la redención. ¿Es justo condenar a alguien por cumplir con un destino predeterminado? ¿Y si ese destino era necesario para la salvación del mundo? La figura de Judas también nos invita a reflexionar sobre los límites del libre albedrío dentro del marco del plan divino. Si su papel estaba profetizado desde el principio, como sugieren los evangelios, ¿podemos realmente considerarlo responsable de sus acciones? Esta tensión entre predestinación y responsabilidad personal ha desconcertado a teólogos durante siglos y sigue siendo una fuente constante de debate. El remordimiento final de Judas añade otra capa de complejidad a su historia. Después de entregar a Jesús y ver las consecuencias de sus acciones, intentó devolver las 30 piezas de plata y confesó: «He pecado al traicionar sangre inocente». Este acto muestra que era plenamente consciente del peso moral de lo que había hecho. Sin embargo, en lugar de buscar perdón o reconciliación con Dios, como hizo Pedro después de negar a Jesús, Judas sucumbió a la desesperación y se quitó la vida. Este desenlace trágico ha sido interpretado tradicionalmente como una señal definitiva de su condena eterna. Sin embargo, algunos argumentan que incluso este acto podría ser visto bajo una luz diferente. ¿Es posible que el suicidio de Judas fuera su forma final de sacrificio? Al quitarse la vida después de cumplir su papel en el plan divino, ¿podría haber estado asumiendo plenamente las consecuencias terrenales y espirituales de sus acciones? La comparación entre Judas y Pedro es especialmente reveladora en este contexto. Ambos traicionaron a Jesús. Sin embargo, mientras Pedro fue restaurado por Cristo después de arrepentirse sinceramente, Judas quedó atrapado en una espiral descendente de culpa y desesperación. Esto plantea preguntas incómodas sobre cómo entendemos el arrepentimiento y el perdón dentro del cristianismo. Si Dios es verdaderamente misericordioso e infinito en su amor,
¿Por qué no habría perdonado también a Judas? La narrativa tradicional pinta a Judas como el villano definitivo del cristianismo, alguien cuya traición resultó en la muerte del Hijo de Dios. Pero esta visión simplista ignora las complejidades morales y espirituales que rodean su historia. Al reconsiderar su papel bajo una nueva luz, podemos descubrir no solo una comprensión más matizada de uno de los personajes más vilipendiados del Nuevo Testamento, sino también lecciones profundas sobre nuestra propia humanidad. Judas Iscariote podría ser visto como un espejo oscuro en el que reflejamos nuestras propias luchas con el bien y el mal, la lealtad y la traición. Su historia nos desafía a confrontar nuestras nociones preconcebidas sobre quién merece perdón y quién no, sobre cómo entendemos la relación entre nuestras decisiones personales y los planes mayores que podrían estar más allá de nuestra comprensión. Quizás sea hora de reconocer que Judas no fue simplemente un traidor movido por la codicia o la desilusión. Tal vez fue un hombre atrapado en circunstancias extraordinarias, luchando con fuerzas espirituales e históricas demasiado grandes para él. En lugar de condenarlo automáticamente como el villano definitivo del cristianismo, podríamos verlo como una figura trágica cuyo papel fue tan esencial como incomprendido. En última instancia, reconsiderar nuestra visión sobre Judas Iscariote no significa justificar sus acciones ni minimizar las consecuencias devastadoras de su traición. Más bien, significa abrirnos a una comprensión más profunda y matizada tanto del personaje como del mensaje central del cristianismo, uno que habla no solo del pecado humano sino también del poder transformador del perdón divino. La próxima vez que pensemos en Judas Iscariote, no solo como símbolo universal del mal sino como ser humano complejo, podríamos preguntarnos, ¿y si hemos estado equivocados todo este tiempo? ¿Y si detrás del beso infame había algo más profundo, no solo traición sino también obediencia, no solo codicia sino también sacrificio? Estas preguntas nos invitan no solo a reconsiderar nuestra visión sobre él sino también nuestro propio lugar dentro del gran drama cósmico llamado redención humana. La figura de Judas Iscariote ha sido, durante siglos, un símbolo de traición y deslealtad. Su nombre evoca el acto que desencadenó la pasión de Cristo, la entrega del Mesías a las autoridades religiosas por 30 monedas de plata. Sin embargo, detrás de esta narrativa aparentemente simple se esconde una paradoja teológica y moral que ha desconcertado a creyentes y estudiosos por igual. Independientemente de cómo interpretemos sus acciones, es innegable que Judas desempeñó un papel crucial en la narrativa cristiana. Sin su traición, los eventos que llevaron a la crucifixión y resurrección de Jesús, el núcleo mismo de la fe cristiana, no habrían ocurrido como lo hicieron. Este hecho plantea una pregunta inquietante: si Judas fue esencial para que se cumpliera el plan divino, ¿es justo considerarlo un villano? ¿O deberíamos verlo como un colaborador necesario en el drama cósmico de la redención? Esta perspectiva, aunque controvertida, nos invita a reconsiderar el legado de Judas desde una óptica más compleja y matizada. En la tradición cristiana, la crucifixión de Jesús es vista como el acto supremo de sacrificio, el momento en que Dios se entrega a sí mismo para redimir a la humanidad. Este evento no fue accidental ni fortuito, según los evangelios, estaba profetizado desde tiempos antiguos. Jesús mismo aludió repetidamente a su destino inevitable, señalando que debía sufrir y morir para cumplir con las Escrituras. Si aceptamos esta premisa, entonces la traición de Judas no fue simplemente un acto individual de maldad, sino una pieza esencial en el cumplimiento de este plan divino. El Evangelio según Juan ofrece una visión particularmente intrigante sobre este tema. En el capítulo 11, se relata cómo Caifás, el sumo sacerdote, profetizó que Jesús debía morir por la nación y no solo por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Esta declaración sugiere que la muerte de Jesús no fue solo un sacrificio personal, sino un evento cósmico destinado a reunir a toda la humanidad bajo el amor redentor de Dios. En este contexto,
el papel de Judas adquiere una dimensión completamente nueva. No es simplemente el traidor que entregó a Jesús, es el catalizador que permitió que se cumpliera este propósito universal. Sin embargo, esta interpretación plantea preguntas profundamente incómodas sobre la naturaleza del pecado y la responsabilidad moral. Si Judas actuó como parte del plan divino, ¿podemos realmente culparlo por sus acciones? Algunos teólogos argumentan que Judas fue un instrumento en manos de Dios, alguien elegido para desempeñar un papel necesario pero doloroso en la historia de la salvación. Según esta visión, su traición no fue un acto malvado en sí mismo, sino una tarea asignada por fuerzas más allá de su control. El Evangelio de Judas, un texto apócrifo descubierto en las últimas décadas, refuerza esta interpretación alternativa. En este documento gnóstico, Judas no es presentado como un traidor vil, sino como el discípulo más cercano y leal a Jesús. Según este relato, Jesús confió en Judas para llevar a cabo el acto más difícil, entregarlo a las autoridades para que se cumpliera su destino. En palabras del propio Jesús según este Evangelio, tú superarás a todos ellos porque sacrificarás al hombre que me recubre. Esta declaración sugiere que Judas no solo entendía el propósito divino detrás de sus acciones, sino que las llevó a cabo con plena conciencia del sacrificio personal que implicaban. Esta perspectiva nos obliga a replantearnos nuestra comprensión del pecado y el castigo dentro del cristianismo. Si Judas actuó siguiendo instrucciones divinas o cumpliendo con un destino predeterminado, ¿es justo que haya sido condenado tan duramente por la tradición cristiana? Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de deslealtad. Incluso términos como el beso de Judas han entrado en nuestro vocabulario cotidiano como metáforas del engaño más vil. Pero si su papel era necesario para la redención del mundo, ¿no merece también reconocimiento como una figura trágica e incomprendida? La comparación entre Judas y Pedro es especialmente reveladora en este contexto. Ambos discípulos traicionaron a Jesús, Judas al entregarlo al Sanedrín y Pedro al negarlo 3 veces durante su juicio. Sin embargo, mientras Pedro fue restaurado por Jesús después de arrepentirse sinceramente, Judas quedó atrapado en una espiral descendente de culpa y desesperación que culminó en su suicidio. Esta diferencia en sus destinos plantea preguntas incómodas sobre cómo entendemos el arrepentimiento y el perdón dentro del cristianismo. ¿Es posible que hayamos sido demasiado rápidos para condenar a Judas mientras celebramos la redención de Pedro? ¿Qué dice esto sobre nuestra capacidad para comprender verdaderamente el alcance del amor y perdón divinos? Estas preguntas son profundamente incómodas porque nos obligan a confrontar nuestras propias limitaciones morales y espirituales. El legado de Judas también nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos las figuras históricas controvertidas dentro de nuestras tradiciones religiosas y culturales. Durante siglos, ha sido demonizado como el villano definitivo del cristianismo, su nombre se ha convertido en un símbolo universal del mal humano. Pero esta visión simplista ignora las complejidades morales y espirituales que rodean su historia. Reconsiderar el papel de Judas no significa justificar sus acciones ni minimizar las consecuencias devastadoras de su traición. Más bien, significa abrirnos a una comprensión más profunda y matizada tanto del personaje como del mensaje central del cristianismo, uno que habla no solo del pecado humano sino también del poder transformador del perdón divino. Quizás sea hora de reconocer que Judas no fue simplemente un traidor movido por la codicia o la desilusión. Tal vez fue un hombre atrapado en circunstancias extraordinarias, luchando con fuerzas espirituales e históricas demasiado grandes para él. En lugar de condenarlo automáticamente como el villano definitivo del cristianismo, podríamos verlo como una figura trágica cuyo papel fue tan esencial como incomprendido. En última instancia, reconsiderar nuestra visión sobre Judas Iscariote nos invita a reflexionar sobre nuestra propia humanidad. Nos desafía a confrontar nuestras nociones preconcebidas sobre quién merece perdón y quién no,
sobre cómo entendemos la relación entre nuestras decisiones personales y los planes mayores que podrían estar más allá de nuestra comprensión. Judas Iscariote podría ser visto como un espejo oscuro en el que reflejamos nuestras propias luchas con el bien y el mal, la lealtad y la traición. Su historia nos desafía a considerar cómo manejamos nuestras propias fallas morales y cómo tratamos a aquellos que han caído en desgracia pero desempeñaron roles esenciales en los momentos más cruciales. La próxima vez que pensemos en Judas Iscariote, no solo como símbolo universal del mal sino como ser humano complejo, podríamos preguntarnos, ¿y si hemos estado equivocados todo este tiempo? ¿Y si detrás del beso infame había algo más profundo, no solo traición sino también obediencia, no solo codicia sino también sacrificio? Estas preguntas nos invitan no solo a reconsiderar nuestra visión sobre él sino también nuestro propio lugar dentro del gran drama cósmico llamado redención humana. La historia de Judas Iscariote es, en esencia, un espejo que refleja las tensiones más profundas de la condición humana. Durante siglos, su nombre ha sido sinónimo de traición, un recordatorio sombrío de la fragilidad moral y la capacidad humana para el mal. Sin embargo, al profundizar en su papel dentro de la narrativa cristiana, emerge una figura mucho más compleja y trágica. Judas no es simplemente el villano que entregó a Jesús, es también un hombre atrapado en un dilema existencial que trasciende las categorías simplistas de bueno y malo. Su legado nos desafía a mirar más allá de las etiquetas fáciles y a explorar los matices incómodos de una historia que sigue resonando en el corazón de la fe cristiana. La narrativa tradicional presenta a Judas como el traidor por excelencia, alguien cuya codicia o desilusión lo llevó a vender a su maestro por 30 monedas de plata. Pero esta interpretación, aunque poderosa, no logra capturar toda la complejidad de su papel en el plan divino. Si aceptamos que la crucifixión y resurrección de Jesús eran necesarias para la redención de la humanidad, entonces debemos confrontar una paradoja inquietante. Sin la traición de Judas, estos eventos fundamentales no habrían ocurrido. Esto nos lleva a preguntarnos si Judas fue realmente un traidor o si, en cambio, desempeñó un papel esencial en el drama cósmico de la salvación. La teología cristiana tradicional sostiene que Dios es omnisciente y omnipotente, lo que significa que sabía desde el principio que Judas traicionaría a Jesús. Esta idea plantea preguntas profundas sobre el libre albedrío y la responsabilidad moral. Si Judas estaba predestinado a entregar a Jesús, ¿podemos realmente considerarlo culpable? ¿O fue simplemente un instrumento necesario en manos de un plan divino más grande? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, pero nos invitan a reconsiderar nuestra comprensión del pecado, la culpa y el perdón. Algunos textos apócrifos, como el Evangelio de Judas, ofrecen una perspectiva radicalmente diferente sobre su papel. En este relato gnóstico, Judas no es presentado como un traidor vil, sino como el discípulo más leal y valiente. Según este texto, Jesús confió en Judas para llevar a cabo el acto más difícil, entregarlo a las autoridades para que se cumpliera su destino. Esta visión desafía directamente la narrativa tradicional y plantea una pregunta provocadora. ¿Es posible que Judas haya sido un héroe trágico, alguien dispuesto a cargar con el peso eterno del desprecio humano para cumplir con un propósito mayor? La idea de que Judas podría haber sido un colaborador necesario en el plan divino no solo reconfigura nuestra percepción de él, sino que también nos obliga a reconsiderar nuestras propias nociones sobre la moralidad y el juicio. En lugar de verlo como un símbolo universal del mal, podríamos interpretarlo como una figura trágica cuya historia refleja las complejidades inherentes a la experiencia humana. Después de todo, ¿quién entre nosotros no ha luchado con decisiones difíciles o ha cometido errores cuyas consecuencias superan nuestra comprensión? El remordimiento final de Judas añade otra capa de complejidad a su legado. Después de entregar a Jesús y ver las consecuencias de sus acciones, intentó devolver las 30 piezas de plata y confesó: «He pecado al traicionar sangre inocente».
Este acto muestra que era plenamente consciente del peso moral de lo que había hecho. Sin embargo, en lugar de buscar perdón o reconciliación con Dios, como hizo Pedro después de negar a Jesús, Judas sucumbió a la desesperación y se quitó la vida. Este desenlace trágico ha sido interpretado tradicionalmente como una señal definitiva de su condena eterna. Pero también podría ser visto como un acto final de sacrificio. Al quitarse la vida después de cumplir su papel en el plan divino, podría haber estado asumiendo plenamente las consecuencias terrenales y espirituales de sus acciones. La comparación entre Judas y Pedro es particularmente reveladora en este contexto. Ambos traicionaron a Jesús. Sin embargo, mientras Pedro fue restaurado por Cristo después de arrepentirse sinceramente, Judas quedó atrapado en una espiral descendente de culpa y desesperación. Esto plantea preguntas incómodas sobre cómo entendemos el arrepentimiento y el perdón dentro del cristianismo. Si Dios es verdaderamente misericordioso e infinito en su amor, ¿por qué no habría perdonado también a Judas? ¿Fue su desesperación una barrera insuperable para recibir esa gracia divina? Más allá del ámbito teológico, la figura de Judas nos invita a reflexionar sobre nuestras propias luchas con el juicio moral y la empatía. En nuestras vidas cotidianas, tendemos a dividir el mundo en categorías claras, héroes y villanos, justos e injustos. Pero la historia de Judas nos recuerda que la realidad rara vez es tan simple como nos gustaría creer. Las acciones humanas están moldeadas por una compleja interacción de factores internos y externos, emociones, creencias, circunstancias e incluso fuerzas más allá de nuestra comprensión. En este sentido, reconsiderar el legado de Judas no significa justificar sus acciones ni minimizar las consecuencias devastadoras de su traición. Más bien, significa abrirnos a una comprensión más profunda y matizada tanto del personaje como del mensaje central del cristianismo, uno que habla no solo del pecado humano sino también del poder transformador del perdón divino. Quizás sea hora de reconocer que Judas no fue simplemente un traidor movido por la codicia o la desilusión. Tal vez fue un hombre atrapado en circunstancias extraordinarias, luchando con fuerzas espirituales e históricas demasiado grandes para él. En lugar de condenarlo automáticamente como el villano definitivo del cristianismo, podríamos verlo como una figura trágica cuyo papel fue tan esencial como incomprendido. Esta reflexión nos lleva al corazón mismo del mensaje cristiano, la idea radical de que incluso los actos más oscuros pueden ser redimidos y transformados por el amor divino. Si esto es cierto para nosotros, si creemos en un Dios capaz de redimir nuestras fallas más profundas, entonces también debe ser cierto para Judas. Su historia nos desafía a confrontar nuestras propias limitaciones morales y espirituales, nos invita a mirar más allá del juicio fácil hacia una verdad más profunda e incómoda. La próxima vez que escuchemos el nombre de Judas Iscariote, no solo como símbolo universal del mal sino como ser humano complejo, podríamos hacer una pausa y considerar, ¿y si hemos estado equivocados todo este tiempo? ¿Y si detrás del beso infame había algo más profundo, no solo traición sino también obediencia, no solo codicia sino también sacrificio? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles ni definitivas, pero al plantearlas nos abrimos a una comprensión más rica tanto del personaje como del mensaje central del cristianismo. En última instancia, tal vez esa sea la lección más importante que podemos extraer del legado de Judas, reconocer que incluso las historias más oscuras contienen destellos inesperados de luz, que incluso los actos aparentemente más viles pueden formar parte, de maneras misteriosas e insondables, del gran tapiz redentor tejido por manos divinas.